Sus manos temblaban mientras sostenía la carpeta negra que acababa de encontrar en la gaveta mal cerrada del escritorio de su padrastro. La luz dorada del atardecer entraba por la ventana lateral del estudio iluminando las paredes azul petróleo gastadas de esa casa en Tlaquepaque donde el olor a colonia masculina barata se mezclaba con papel viejo y secretos guardados durante años. Había entrado solo a buscar la carpeta de impuestos que su madre le había pedido, nada más, una tarea simple, pero esa gaveta lateral que no cerraba bien llamó su atención como un susurro que no podía ignorar. Dentro había una carpeta mucho más gruesa que las demás. Con una etiqueta escrita a mano que decía, Caso 11B, Confidencial. Su corazón empezó a latir más rápido. Sabía que no debía tocarla. Sabía que abrir esa carpeta era cruzar una línea. Pero sus dedos actuaron antes que su razón. Abrió. La primera página lo golpeó como un balde de agua helada. Denuncia preliminar, sospechoso, y ahí estaba su nombre. Su nombre completo. Cristian Hernández. Sintió como su alma se salía del cuerpo. Leyó más con ojos que no querían creer lo que veían. Robos menores en comercio local. Testigos describen a un joven con características similares. Se recomienda vigilancia cercana y registro de antecedentes familiares. Él nunca había robado nada. Nunca en su vida. Ni un chicle. Ni una pluma. Nada. Siguió leyendo con las manos convertidas en temblor puro. La segunda página era peor. Mucho peor. Propuesta de actuación, si el sospechoso no coopera, plantar evidencia. Usar historial del padre biológico como justificación. Sugerir intervención policial preventiva. Sus manos empezaron a sudar. El aire en el estudio se volvió denso. Irrespirable. En el fondo de la carpeta había fotografías. Una de él saliendo de una tienda de electrónicos en el centro. Y detrás de ella, otra foto. De su padrastro. Con un objeto en la mano. Un reloj de plata. El mismo reloj que la tienda había denunciado como robado 3 meses atrás. Su estómago se revolvió. En el margen de la foto había una nota escrita con marcador rojo, Plan B, plantar en mochila si es necesario. Su cuerpo entero se congeló. Lo iba a sacrificar. Lo iba a entregar como moneda de cambio. Como basura útil para salvar su propio pellejo. Iba a convertirlo en criminal para cubrir sus propios crímenes. Mi padrastro siempre dijo que yo era el problema. Que desde que llegué a la vida de mi madre, todo se volvió pesado. Que yo estorbaba. Que él habría sido más feliz sin mí. Yo crecí escuchando, tu madre estaría mejor sin ti. Tú eres el lastre que arrastro desde que me casé. No has logrado nada, igual que tu padre. Mi madre, ciega de amor, nunca escuchó. Nunca vio. Nunca quiso ver. Pero esa noche yo vi todo. Y descubrí algo que él intentaba esconder desde hacía años. Un documento. Una acusación. Un plan completo para culparme de un delito que él mismo cometió. Escuchó pasos en el corredor. Pasos pesados. Determinados. Su padrastro. Acababa de salir de la ducha. La puerta del estudio se abrió completamente. Ahí estaba él. Toalla sobre el hombro. Cabello mojado peinado hacia atrás. Ojos fríos como el acero. Vio la carpeta en sus manos. Su expresión cambió de sorpresa a rabia en menos de un segundo. ¿Qué haces ahí? La voz de su padrastro llenó el espacio como veneno. Cristian retrocedió instintivamente. Su padrastro avanzó un paso. 2 pasos. Con esa forma de moverse que había aprendido a temer durante los últimos 7 años. Dámela. Cristian apretó la carpeta contra su pecho. Su padrastro entrecerró los ojos. Te dije que no metieras la nariz en mis cosas. Eres igual que tu padre. Un inútil que solo jode la vida de los demás. Sintió como la sangre le hervía en las venas. Como todo el miedo acumulado durante años se convertía en rabia. En furia. En algo que finalmente tenía nombre. «Ibas a culparme», gritó con una voz que no reconocía como suya.
Ibas a ponerme un robo en mi cuenta. Su padrastro sonrió. Una sonrisa corta. Cruel. Sin un ápice de humanidad. Nadie le cree a un don nadie como tú. Tu madre me cree a mí. Siempre me ha creído. Dio otro paso hacia él. Christian podía oler su loción Aftershave barata. Podía ver las venas pulsando en su cuello. Y si es necesario, te entregaré. Será más fácil de lo que piensas. Christian sintió su pecho arder. Sintió como todo su mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Tu madre no va a salvarte, susurró su padrastro con una satisfacción enfermiza. Esta vez ella va a elegir al hombre correcto. Antes de que Christian pudiera responder, antes de que pudiera procesar el nivel de traición en esas palabras, 3 golpes brutales estremecieron la puerta principal de la casa. Su padrastro palideció. El color desapareció de su rostro como si alguien hubiera jalado un interruptor. No, no puede ser. Otro golpe resonó. Más fuerte. Más insistente. La voz de su madre gritó desde la sala, ¿quién es? Silencio. Un silencio que pesaba como piedras. Y entonces una voz grave, dura, oficial, respondió desde el otro lado de la puerta, abra. Tenemos pruebas de plantación de evidencia, manipulación familiar y un documento que incrimina al padrastro por un delito cometido en 2021. Queremos hablar con el joven, y con el hombre que aparece en las fotos. Su padrastro retrocedió como si lo hubieran golpeado. Sus ojos se llenaron de pánico puro. Sus manos temblaron. Murmuró con voz rota, ¿qué hiciste? Christian levantó la foto de su padrastro con el reloj robado. La sostuvo en alto como evidencia que finalmente veía la luz. Finalmente hice lo que nadie hizo. Te vi de verdad. Bajó las escaleras con la carpeta en las manos. Con el pecho ardiendo. Con algo parecido a la libertad empezando a florecer en su alma. Cruzó la sala donde su madre estaba parada con ojos enormes llenos de confusión. Abrió la puerta. Un agente de la Fiscalía Estatal estaba ahí con 2 oficiales más. El agente lo miró con una intensidad que parecía entenderlo todo. Usted acaba de salvarse de una acusación falsa. Y acaba de revelar quién estuvo robando todo este tiempo. Detrás de él, en algún lugar de la casa, escuchó el sonido de rodillas golpeando el piso de madera. Su padrastro. Cayendo. Derrotado. Soltando un sonido que Christian nunca había escuchado, miedo real. Miedo de alguien que finalmente enfrenta las consecuencias de años de crueldad. La historia había comenzado 7 años atrás en una casa modesta de la colonia Insurgentes en Guadalajara donde las paredes eran de un amarillo pálido desteñido por el sol y el ruido del tráfico nunca paraba. Christian tenía 11 años y su vida acababa de explotar en pedazos. Su padre, su héroe, el hombre que lo llevaba a jugar fútbol los domingos y le enseñaba a arreglar cosas rotas, había muerto en un accidente de moto 3 meses antes. Un conductor borracho. Una intersección peligrosa. 3 días en terapia intensiva. Y después nada. Solo silencio y ausencia. Su madre, María Elena, tenía 32 años y de repente estaba sola con un hijo que mantener. Trabajaba como recepcionista en una clínica dental y lo que ganaba apenas alcanzaba para renta y comida. No había seguro de vida. No había ahorros. No había plan de respaldo. La vida se convirtió en una cuenta regresiva de cosas que ya no podían pagar. Christian la veía llorar en las noches cuando pensaba que él dormía. La escuchaba hablar por teléfono con su hermana rogando préstamos que nunca podría devolver. La sentía romperse pedazo a pedazo bajo el peso de una viudez que no pidió y una responsabilidad que cargaba sola. Y entonces llegó Raúl. Raúl Jiménez. Un hombre de 43 años que trabajaba como supervisor en una fábrica de muebles. Alto. Corpulento. Con ese tipo de presencia que ocupa todo el espacio de una habitación. Bigote grueso negro. Manos grandes. Voz fuerte. Lo conoció en la clínica donde ella trabajaba. Él había ido por un dolor de muela. Empezaron a hablar. Él fue amable. Atento.
Le preguntó por su vida. Ella, hambrienta de compañía adulta después de meses de soledad, se abrió. Empezaron a salir. Cenas en restaurantes modestos. Paseos en el parque. Él siempre pagaba. Siempre tenía tiempo. Siempre sabía qué decir para hacerla sentir especial. Después de 4 meses de noviazgo, le propuso matrimonio. Tu hijo necesita una figura paterna. Tú necesitas apoyo. Yo puedo ser ese hombre. Podemos ser una familia. María Elena aceptó. No porque estuviera locamente enamorada, sino porque estaba exhausta. Porque las cuentas no paraban de llegar. Porque criar a un niño sola en esta ciudad era como nadar contra corriente sin saber si llegarías a la orilla. Y Raúl ofrecía un bote salvavidas. Ella lo tomó. Cristian tenía 11 años cuando Raúl se mudó a su casa. Recuerda ese día como si hubiera sido ayer. Un sábado de julio donde el calor era tan denso que el aire parecía sólido. Raúl llegó con 3 maletas y una sonrisa que mostraba todos los dientes. Se agachó hasta quedar a la altura de Cristian. Le extendió la mano para un apretón formal. Vamos a ser familia ahora. Yo voy a cuidar de ti y de tu mamá. ¿Estamos? Cristian estrechó esa mano. Grande. Áspera. Fuerte. Y sintió algo en su estómago. Algo que no sabía nombrar todavía. Algo parecido a una advertencia que su cuerpo entendía pero su mente ignoraba. Los primeros meses fueron buenos. O al menos parecían buenos. Raúl pagaba las cuentas. Compraba despensa. Arreglaba cosas de la casa que llevaban años rotas. Su madre estaba feliz. Sonreía más. Dormía mejor. Y Cristian quería creer que las cosas iban a estar bien. Que quizás tener un padrastro no era tan malo. Que quizás esto era el inicio de algo mejor. Pero las personas no cambian. Solo dejan de pretender. Todo empezó a cambiar una noche cuando Cristian tenía 12 años. Había sacado 6 en un examen de matemáticas. No era reprobatorio pero tampoco era bueno. Se lo mostró a su madre durante la cena. Ella frunció el ceño pero dijo, vas a estudiar más la próxima vez. Raúl, sentado en la cabecera de la mesa, dejó su tenedor sobre el plato con un ruido seco que resonó en el silencio de la cocina. ¿Un 6? Eso es todo lo que puedes lograr. Cristian sintió como su cara se ponía caliente. Voy a mejorar. Raúl rió. Una risa sin alegría. Claro que vas a mejorar. Porque si no mejoras te va a ir mal. Muy mal. Raúl, intervino su madre. Es solo un examen. Es solo un examen hoy. Mañana será otra cosa. Este chavo es flojo. Se le nota. No soy flojo, murmuró Cristian sin levantar la vista del plato. ¿Qué dijiste? Raúl se levantó de la silla. Caminó alrededor de la mesa hasta quedar parado detrás de Cristian. Puso una mano pesada sobre su hombro. Apretó. Fuerte. Lo suficiente para que doliera pero no tanto para dejar marca. No me contestes. En esta casa yo soy la autoridad. ¿Entiendes? Cristian asintió sin hablar. La mano de Raúl apretó más fuerte por un segundo antes de soltarlo. Ese fue el primer aviso. El primero de muchos. A partir de esa noche, Raúl empezó a cambiar. O más bien empezó a mostrar quién realmente era. Los comentarios dulces se volvieron críticas constantes. Las sonrisas se convirtieron en muecas. La paciencia se evaporó como agua bajo el sol de Jalisco. Cristian no podía hacer nada bien. Si lavaba los platos, no los lavaba bien. Si hacía la tarea, tardaba demasiado. Si jugaba afuera, hacía mucho ruido. Si se quedaba callado en su cuarto, era un antisocial. Cada cosa que hacía o dejaba de hacer se convertía en evidencia de su inadecuación. Tu padre te malcrió, decía Raúl. Te dejó ser un mimado. Un débil. Pero yo voy a enderezarte. Te voy a hacer hombre aunque no quieras. Cristian no entendía qué significaba eso.
Solo sabía que cada día que pasaba la casa se sentía menos como hogar y más como campo de batalla. Y él era el único soldado sin armas. Cuando tenía 13 años, Raúl empezó con un nuevo juego. Lo llamaba formación de carácter. Consistía en despertar a Cristian a las 5 de la mañana para hacer ejercicio. Lagartijas. Sentadillas. Abdominales. Raúl se paraba junto a él contando en voz alta. Cuando Cristian se cansaba y se detenía, Raúl lo insultaba. Pinche escuincle débil. Tu padre debió haberte enseñado a ser hombre. Pero era igual de débil que tú. Por eso se mató como pendejo en esa moto. Las palabras dolían más que el ejercicio. Dolían como cuchillos que cortaban algo que no podía verse pero que sangraba de todas formas. Cristian apretaba los dientes y seguía haciendo lagartijas. Porque llorar era peor. Llorar traía más insultos. Más humillación. Su madre veía todo esto con ojos que no querían ver. Cuando Cristian intentaba decirle que Raúl lo trataba mal, ella respondía, es su forma de ayudarte. Quiere que seas fuerte. Los hombres son así. Mi papá era igual con tus tíos. Pero su padre nunca había sido así. Su padre lo abrazaba. Lo escuchaba. Le enseñaba con paciencia. Nunca lo humillaba. Nunca lo hacía sentir menos. Los años pasaron lentos y pesados. Cristian creció en una casa donde el amor era escaso y el desprecio abundante. Raúl trabajaba largas horas en la fábrica, pero cuando estaba en casa su presencia lo llenaba todo. Era como vivir con una tormenta que nunca se alejaba completamente. Podías tener momentos de calma, pero siempre sabías que la lluvia volvería. Cuando Cristian tenía 15 años y entró a la preparatoria, Raúl empezó con comentarios nuevos. Sobre su futuro. Sobre sus opciones. Sobre lo poco que llegaría a ser. Tú no vas a la universidad, decía mientras bebía cerveza Modelo en el sillón de la sala viendo el fútbol. No tienes cerebro para eso. Mejor te consigo trabajo en la fábrica. Ahí te pagan por hacer lo que sabes hacer, nada que requiera pensar. Yo quiero estudiar, respondía Cristian con voz que trataba de sonar firme. Quiero ser ingeniero. Raúl se reía. Ingeniero. Qué delicado. Con las calificaciones que sacas apenas vas a terminar la prepa. Deja de soñar pendejadas y ponte a trabajar. Su madre nunca lo defendía. Estaba ahí en la cocina preparando cena o limpiando algo. Escuchaba todo pero no decía nada. Y su silencio era su propia forma de traición. Una noche, cuando Cristian tenía 16, Raúl llegó borracho. Más borracho de lo normal. Olía a tequila barato y cigarro. Se tambaleaba al caminar. Se dejó caer en el sillón y llamó a María Elena. Ella apareció secándose las manos con un trapo de cocina. Necesito hablar contigo, dijo Raúl con lengua pastosa. Sobre el chavo. ¿Qué pasa con Cristian? Raúl señaló hacia el cuarto donde Cristian fingía hacer tarea pero estaba escuchando cada palabra. Ese chavo es un lastre. Un pinche peso muerto. Me casé contigo pensando que íbamos a ser familia. Pero él nunca me ha aceptado. Nunca me ha respetado. Él te respeta, respondió su madre aunque su voz sonaba cansada. Insegura. No me respeta. Me tolera. Que no es lo mismo. Y yo estoy cansado de tolerarlo a él. 7 años llevo cargando con ese chavo. Alimentándolo. Vistiéndolo. Dándole techo. ¿Y qué he recibido a cambio? Nada. Pura ingratitud. Cristian sintió como su pecho se apretaba. Como el aire se volvía difícil de respirar. No digas eso, dijo su madre pero sin convicción real. Lo digo porque es verdad. Tu vida sería más fácil sin él. Mi vida sería más fácil sin él. Si ese chavo se fuera mañana nadie lo extrañaría. Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. Cristian se quedó paralizado en su cuarto con el lápiz suspendido sobre el cuaderno. Lágrimas calientes empezaron a caer sobre la página manchando la tinta. Su madre no dijo nada. No lo defendió. No gritó.
No hizo nada. Y ese silencio fue peor que cualquier palabra que Raúl hubiera dicho. A partir de esa noche algo se rompió en Cristian. Algo que no podía nombrarse pero que se sentía como una grieta en el pecho. Dejó de intentar ganar el afecto de Raúl. Dejó de buscar la defensa de su madre. Se volvió invisible. Un fantasma en su propia casa. Iba a la escuela. Volvía. Hacía tarea. Comía. Dormía. Repetía. Sin hablar más de lo necesario. Sin ocupar más espacio del absolutamente indispensable. Raúl parecía satisfecho con esta nueva versión de Cristian. El chavo callado. El chavo que no causaba problemas. El chavo que simplemente existía sin molestar. Pero la verdad era que Cristian había aprendido a sobrevivir. Había aprendido que en una casa donde no eres querido lo mejor es ser olvidable. Cuando Cristian tenía 17, empezaron los robos en el vecindario. Casas. Tiendas. Autos. Pequeños robos que no parecían conectados. Una laptop aquí. Un teléfono allá. Efectivo de cajas registradoras. Joyas de tocadores. La policía estaba investigando pero no tenían pistas sólidas. Los vecinos empezaron a poner rejas más altas. Alarmas. Perros. El miedo se instaló en la colonia como un inquilino no deseado. Raúl hablaba de los robos durante la cena. Decía que era vergonzoso como la policía no hacía nada. Que en sus tiempos estos criminales ya estarían tras las rejas. Que la juventud de ahora no tenía valores. Que seguramente era algún vago drogadicto del barrio. Su madre asentía. Cristian comía en silencio. Una tarde, 3 meses antes de encontrar la carpeta, Cristian volvía de la escuela cuando vio a Raúl salir de una joyería del centro. No era raro. Raúl a veces hacía mandados después del trabajo. Pero había algo en su lenguaje corporal. Algo furtivo. Algo que no encajaba. Llevaba una bolsa pequeña que metió rápidamente en su chamarra cuando vio gente cerca. Cristian no le dio importancia en ese momento. Pensó que quizás había comprado algo para su madre. Un regalo de aniversario. Algo. Pero esa imagen se quedó grabada en su mente como una fotografía borrosa que no terminas de entender hasta que ves el contexto completo. 2 semanas después, esa misma joyería fue robada. La noticia salió en el periódico local. Forzaron la puerta trasera. Se llevaron relojes y cadenas de plata por valor de 50,000 pesos. Los dueños estaban devastados. Era un negocio familiar de 3 generaciones. La policía no tenía pistas. Raúl leyó la noticia en la mesa del desayuno. ¡Qué desgracia! Pobre gente. Los rateros no tienen madre. Su madre estuvo de acuerdo. Cristian miró a Raúl y sintió ese mismo cosquilleo en el estómago. Esa advertencia que no sabía cómo escuchar. Las semanas siguientes fueron extrañas. Raúl estaba de mejor humor. Compró una televisión nueva. Llevó a su madre a cenar a un restaurante caro. Le dio dinero a Cristian para que se comprara tenis nuevos. De dónde salía el dinero nadie preguntaba. Quizás un bono en el trabajo. Quizás horas extra. Quizás. Su madre estaba feliz. Cristian estaba confundido. Pero nadie cuestionaba nada porque cuestionar podía romper esa burbuja temporal de abundancia. Y entonces llegó esa tarde. Esa tarde cuando su madre le pidió que buscara la carpeta de impuestos. Esa tarde cuando encontró la carpeta negra con su nombre. Esa tarde cuando todo finalmente cobró sentido horrible y perfecto. Los agentes entraron a la casa. 3 oficiales de investigación y una agente del Ministerio Público. Su madre estaba en shock. Miraba a Raúl como si fuera un extraño. Miraba a Cristian con confusión. Miraba a los agentes sin entender qué estaba pasando. Señora Jiménez, dijo la agente con voz profesional pero no sin compasión. Su esposo ha estado cometiendo robos menores en la zona durante los últimos 8 meses. Las evidencias que recuperamos de su escritorio confirman que también planeaba inculpar a su hijo para desviar sospechas.
María Elena se cubrió la boca con ambas manos. No, susurró. No puede ser verdad. Raúl intentó hablar desde su posición en el piso. Amor, yo puedo explicar. No es lo que parece. No es lo que parece, gritó María Elena con una voz que Cristian nunca le había escuchado. ¿Ibas a meter a mi hijo a la cárcel? ¿A mi hijo? Raúl se arrastró hacia ella de rodillas. Era patético. Un hombre grande reducido a un suplicante. Solo quería protegernos. El dinero era para nosotros. Para darte una vida mejor. Para que no tuviéramos que sufrir. ¿Protegernos? Su voz se quebró entre rabia y dolor. ¿Destruyendo a mi hijo? ¿Esa es tu forma de proteger? Los agentes le mostraron la evidencia. Las fotos. Los documentos. El plan detallado. Las joyas recuperadas escondidas en una caja en el garaje. Todo formaba un patrón claro. Raúl había estado robando. Y cuando sintió que la policía se acercaba, había decidido crear un chivo expiatorio. Su hijastro. El chavo que nunca quiso. El chavo que siempre fue un estorbo. ¿Por qué no usarlo para algo útil? La agente también les mostró algo más. Mensajes de texto que Raúl había estado enviando a números anónimos. Mensajes que describían a Cristian como problemático. Violento. Con historial familiar de delincuencia. Todo mentiras diseñadas para construir un perfil que facilitaría su eventual acusación. ¿Cómo pudiste?, preguntó María Elena llorando. ¿Cómo pudiste vivir conmigo sabiendo lo que planeabas hacer? Raúl no tenía respuesta. O tenía demasiadas. Todas malas. Los agentes lo arrestaron. Le leyeron sus derechos. Lo sacaron de la casa esposado. Los vecinos salieron a ver el espectáculo. Raúl, el supervisor respetable, siendo llevado en una patrulla como el criminal que siempre había sido. María Elena se derrumbó en el sofá. Lloró de una forma que Cristian nunca la había visto llorar. No lágrimas silenciosas, sino sollozos que salían desde algún lugar profundo. Cristian se sentó junto a ella. No sabía qué decir. No sabía si ella querría su consuelo o su ausencia. Perdóname, dijo ella entre sollozos. Perdóname por no verte. Por no escucharte. Por elegir a ese hombre sobre ti. Cristian sintió su propia garganta cerrarse. Mamá. No, déjame decirlo. Fui una cobarde. Tenía tanto miedo de estar sola otra vez que acepté cualquier cosa. Ignoré todas las señales. Todas las veces que él te trató mal. Todas las veces que te hizo sentir menos. Porque era más fácil pretender que todo estaba bien que admitir que había traído un monstruo a nuestra casa. Él era muy bueno mintiéndole, dijo Cristian con voz suave. A los dos. Pero yo soy tu madre. Mi trabajo es protegerte. Y fallé. Te fallé durante 7 años. Se abrazaron. Ambos lloraron. Por los años perdidos. Por la familia rota. Por el daño que tomaría mucho tiempo sanar. Los meses siguientes fueron un proceso legal complicado. Raúl fue procesado por múltiples cargos. Robo. Intento de fraude procesal. Falsificación de evidencia. Conspiración. El abogado defensor trató de argumentar que todo era un malentendido. Que Raúl había encontrado las joyas y planeaba devolverlas. Que los documentos sobre Cristian eran solo precauciones por si el chavo se metía en problemas. Nadie le creyó. El juicio duró 3 meses. Cristian tuvo que testificar. Contar años de abuso psicológico. De humillaciones. De comentarios que lo hacían sentir invisible. El juez escuchó todo con cara seria. El fiscal presentó la evidencia contundente. Las fotos. Los documentos. Los mensajes. Todo pintaba un cuadro claro de un hombre que había estado cometiendo crímenes y planeando sacrificar a su hijastro para salvarse. Raúl fue condenado a 8 años de prisión. No fue suficiente para todo el daño causado, pero fue algo. Algo tangible. Algo que decía,
Lo que hiciste estuvo mal y hay consecuencias. María Elena se divorció. No fue fácil. Tuvo que enfrentar las habladurías del vecindario. Las preguntas de familiares. La vergüenza de haber sido engañada durante tantos años. Fue a terapia. Cristian también. Juntos empezaron a reconstruir lo que Raúl había roto. Cristian terminó la preparatoria con buenas calificaciones. Aplicó a la universidad. Consiguió una beca para estudiar ingeniería civil. La carrera que siempre había querido. La carrera que Raúl le dijo que nunca alcanzaría. Su relación con su madre mejoró lentamente. No fue instantáneo. No fue fácil. Había heridas que necesitaban tiempo para sanar. Resentimientos que necesitaban ser procesados. Pero ambos estaban comprometidos a intentarlo. A ser honestos. A no dejar que el silencio se volviera cómplice otra vez. Una tarde, 2 años después del arresto de Raúl, Cristian estaba estudiando en su cuarto cuando su madre tocó la puerta. Entró con una caja de cartón vieja. La puso sobre su cama. Encontré esto en el ático. Son cosas de tu papá. Tu verdadero papá. Pensé que quizás quisieras verlas. Abrió la caja. Dentro había fotografías. De su padre cuando era joven. De sus padres el día de su boda. De él de bebé siendo cargado por su papá. Había también una carta. Escrita en la letra de su padre. Con fecha de 2 semanas antes de su muerte. La leyó con lágrimas cayendo sobre el papel. Era una carta para él. Para abrirla cuando cumpliera 18. Una carta sobre la vida. Sobre ser hombre. Sobre lo que realmente importaba. Hijo, si estás leyendo esto significa que algo me pasó. Espero que no. Espero estar ahí contigo para decirte estas cosas en persona. Pero por si acaso, las escribo ahora. Ser hombre no significa ser duro. No significa no llorar. No significa dominar a otros. Ser hombre significa ser honesto. Ser gentil. Proteger a los débiles. Admitir cuando te equivocas. Amar sin condiciones. Tu mamá y tú son mi vida. Espero haberte enseñado eso. Espero que cuando crezcas seas el tipo de hombre que hace del mundo un lugar mejor. Te amo, hijo. Siempre. Cristian lloró leyendo esas palabras. Su madre lloró junto a él. Y en ese momento entendieron algo fundamental: Raúl había sido una tormenta que pasó por sus vidas. Había causado daño. Había dejado cicatrices. Pero no había logrado destruir lo que realmente importaba. El amor entre madre e hijo. La memoria de un buen hombre. La posibilidad de un futuro mejor. Los años siguieron. Cristian se graduó de la universidad con honores. Consiguió trabajo en una firma de construcción. Conoció a una chica hermosa que se llamaba Daniela y que lo trataba con el tipo de respeto y amor que él nunca pensó que merecía. Se casaron en una ceremonia pequeña donde su madre lloró lágrimas de alegría. Cuando Cristian tenía 27 años, recibió una carta de la prisión. Era de Raúl. La carta decía que estaba en terapia. Que había pasado años trabajando en entender por qué había hecho lo que hizo. Que no esperaba perdón pero quería que Cristian supiera que lo sentía. Cristian leyó la carta una vez. La guardó en un cajón. No respondió. Porque algunas disculpas llegan demasiado tarde. Algunas heridas son demasiado profundas. Y a veces la mejor forma de sanar es seguir adelante sin cargar el peso de quien te lastimó. Su madre le preguntó si iba a responder. Él negó con la cabeza. Ya no le debo nada. Ni perdón. Ni rabia. Nada. Y eso se siente como libertad. Años después, cuando Cristian tenía su propio hijo, un niño de ojos grandes que se llamaba Rafael en honor a su verdadero padre, se prometió algo. Se prometió ser el tipo de padre que su papá había sido. El tipo de padre que Raúl nunca fue. Paciente. Amoroso. Presente. Honesto. Una noche, mientras mecía a Rafael para dormirlo, Daniela le preguntó,
¿alguna vez piensas en él? ¿En tu padrastro? A veces, respondió Cristian. Pero ya no con rabia. Solo con tristeza. Tristeza por un hombre que tuvo la oportunidad de ser parte de algo bueno y eligió ser destructivo en lugar de constructivo. ¿Crees que haya cambiado? No lo sé. No me importa. Lo que importa es que yo cambié. Aprendí lo que no quiero ser. Y esa es la única lección valiosa que me dio. Rafael se durmió en sus brazos con esa paz que solo tienen los bebés que se sienten completamente seguros. Cristian lo miró y sintió algo cálido en el pecho. Amor. Propósito. Esperanza. Su madre, que ahora vivía cerca y los visitaba seguido, llegó a verlos. Miró a su hijo con su nieto y sonrió con ojos húmedos. Eres un buen padre. Mejor de lo que yo fui madre durante muchos años. Fuiste la mejor que pudiste ser en ese momento, respondió Cristian. Y cuando pudiste ser mejor, lo fuiste. Eso es lo que importa. Se quedaron ahí en la sala en silencio cómodo. 3 generaciones. Una familia reconstruida sobre los escombros de lo que Raúl había intentado destruir. Y en ese silencio había algo poderoso. Algo que decía, sobrevivimos. Sanamos. Crecimos. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, Cristian sacó la vieja carpeta negra que había guardado como evidencia durante el juicio. La que contenía los planes de Raúl para destruirlo. La había mantenido todos estos años como recordatorio. Pero ya no la necesitaba. Salió al patio trasero. Prendió una pequeña fogata. Y quemó la carpeta. Página por página. Foto por foto. Vio cómo las llamas consumían los planes. Las mentiras. Las acusaciones falsas. Todo el veneno convertido en humo que se elevaba hacia el cielo nocturno y desaparecía. Daniela salió y se paró junto a él. ¿Te sientes mejor? Me siento libre, respondió él. Finalmente libre. Y lo era. Porque había aprendido que la libertad no viene de la venganza. No viene de hacer que quienes te lastimaron sufran. Viene de soltar. De perdonarte a ti mismo por haber sido vulnerable. De construir algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. De elegir ser diferente. Mejor. Más humano. Los años siguieron pasando. Rafael creció en una casa llena de amor. Nunca conoció el miedo que Cristian conoció. Nunca sintió que era un estorbo. Nunca escuchó palabras que lo hacían sentir menos. Y cuando cumplió 11 años, la misma edad que Cristian tenía cuando Raúl entró en su vida, Cristian lo abrazó y le dijo algo que nadie le había dicho a él a esa edad: eres suficiente. Eres amado. Y nunca vas a tener que demostrar tu valor porque ya lo tienes. Siempre lo has tenido. Rafael lo abrazó de vuelta sin entender completamente el peso de esas palabras. Pero algún día lo entendería. Y cuando tuviera sus propios hijos, les diría lo mismo. Y así el ciclo de amor reemplazaría el ciclo de daño. Cristian a veces pensaba en todas las familias donde había padrastros o madrastras que trataban mal a los hijos que no eran suyos. Todos los niños creciendo sintiendo que no pertenecían. Todos los hijastros siendo culpados por problemas que no crearon. Y deseaba poder decirles a todos: no es tu culpa. Nunca fue tu culpa. Y algún día serás libre. Su madre, ya mayor, le dijo una tarde mientras tomaban café en su patio: hice las paces con tu padre. Con tu verdadero padre. Voy a su tumba todos los domingos. Le cuento sobre ti. Sobre Rafael. Sobre cómo a pesar de todo, lo logramos. Creo que él está orgulloso. Lo está, dijo Cristian. Sé que lo está. Y era verdad. Porque su padre le había enseñado en 11 años más sobre ser hombre de lo que Raúl había enseñado en 7. Le había enseñado con ejemplo. Con amor. Con presencia. Y esas lecciones habían sobrevivido a pesar de todo. Una noche, muchos años después, Cristian estaba acostado en su cama junto a Daniela mirando el techo. Rafael dormía en su cuarto. Su madre estaba bien y saludable. Su trabajo iba bien.
La vida era buena. Simple. Honesta. Real. ¿En qué piensas?, preguntó Daniela medio dormida. ¿En qué sobreviví? ¿En qué me convertí en alguien que mi papá estaría orgulloso de conocer? ¿En qué rompí el ciclo? ¿En qué gané? Si ganaste, murmuró ella. Ganaste al seguir siendo bueno a pesar de todo. Y esa era la verdad. La victoria no había sido destruir a Raúl. La victoria había sido no convertirse en él. No dejar que el odio envenenara su alma. No pasar el daño a la siguiente generación. Esa era la verdadera victoria. Durmió esa noche sin pesadillas. Sin las voces de Raúl diciéndole que era inútil. Sin el miedo de no ser suficiente. Porque finalmente había entendido algo que tomó años aprender: el valor de una persona no lo determina quien lo rechaza. Lo determina quién es cuando nadie está mirando. Y él había elegido ser bueno. Ser honesto. Ser el tipo de hombre que su hijo pudiera admirar sin reservas. El documento que Raúl había guardado en su escritorio había sido diseñado para destruirlo. Pero en cambio, había sido el instrumento de su liberación. Porque al encontrarlo, al exponerlo, Cristian había roto las cadenas que lo ataban a una casa donde nunca fue querido. Había reclamado su verdad. Había defendido su inocencia. Había salvado su futuro. Y esa era la lección que él enseñaría a su hijo y que su hijo enseñaría a los suyos: la verdad siempre encuentra su camino a la luz. Las mentiras tienen piernas cortas. Y al final, quien siembra maldad cosecha destrucción, mientras quien siembra bondad cosecha paz. Esa era la verdad. Simple. Poderosa. Eterna. Y finalmente, después de años de oscuridad, era una verdad que él vivía cada día. Si esta historia resonó contigo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Historias para Distraerte. Cada día compartimos historias reales que nos recuerdan que no importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay luz al final. Déjanos tu comentario, cuéntanos si has vivido algo similar, y recuerda, no eres responsable de los pecados de otros, solo de tu propia bondad. Comparte este video con alguien que necesite saber que merece amor, que merece respeto, que merece la verdad. Nos vemos en la próxima historia.